Petróleos Mexicanos, la nuestra, emplea 150.884 empleados, vende 125.344 millones de dólares, utilidades, pierde 7.358 millones de dólares. Nota: el número negativo en las utilidades se debe al esquema fiscal que rige a Pemex. Petróleos Mexicanos es una empresa petrolera y gasera estatal mexicana. Su naturaleza jurídica es de organismo descentralizado que realiza todo el ciclo industrial, desde la exploración hasta la comercialización de hidrocarburos. Dentro de sus proyectos en ejecución destacan la exploración y producción en aguas profundas y ultraprofundas, la construcción de una nueva refinería en Tula, Hidalgo, la reconfiguración de la refinería de Salamanca, así como la incorporación de nuevas reservas. El petróleo no era desconocido por los antiguos mexicanos. Lo recogían en la superficie de las aguas estancadas de los charcos o en forma sólida en los criaderos a flor de tierra. Su uso era medicinal y para antorchas en sus ritos nocturnos. El nombre actual del chapopote es derivado de la voz azteca Tezuac, pasta, y popochil, perfume. Hasta por el año de 1876, los primeros exploradores ingleses y norteamericanos llegaron a las costas de Tamaulipas y Veracruz y encontraron indicios de petróleo. Más tarde, otros exploradores y aventureros extranjeros realizaron pesquisas en las costas de Tabasco, localizando criaderos petrolíferos en la región de Macuspana. En 1882 se dudaba todavía de la existencia de yacimientos petroleros en la República que permitiera una explotación en gran escala, por lo que el gobierno del general Porfirio Díaz consultó al Instituto Geológico de México para que éste emitiera un dictamen sobre el asunto. La comisión designada por el instituto se dividió en dos opiniones y formuló dictámenes opuestos. Uno aseguraba que no había petróleo en terrenos nacionales y otro sostenía que los yacimientos petrolíferos de México eran abundantes y de gran importancia. Y no se equivocaron los de la opinión afirmativa. Al paso de los años, sobre la sangre de los dueños aborígenes surgirían los grandes torres de los campos petroleros de la zona norte del país: El Ébano, Cerro Azul, Juan Casiano, Toteco, Potrero del Llano y el malogrado Pozo Dos Bocas, que al brotar el petróleo con una alta presión produjo un incendio que duró desde el 4 de julio al 27 de octubre de 1908, con una pérdida calculada en 90,000 barriles diarios. Ahora bien, y pasados algunos años, y en el noreste del país, en el estado de Tamaulipas y precisamente en Reynosa, a partir de 1944, con el Pozo Misión número 1, se incorpora a ese extraordinario descubrimiento de petróleo y gas principalmente. En la zona sur, los famosos pozos petroleros de San Cristóbal, Santa María, Concepción, Filisola, Francita, San Carlos, Buenavista, El Plan, Agua Dulce, Las Chuapas y otros más. En cuanto a la industrialización del petróleo en México, este empezó en forma raquítica en el año de 1886, cuando una asociación norteamericana denominada Compañía Mexicana de Petróleo estableció en Veracruz, cerca de los médanos El Perro, una pequeña refinería cuyos productos, gasolina, querosina y lubricantes, se vendían totalmente en el mercado nacional. El aceite crudo que se beneficiaba en la refinería era traído en barcos tanques de los Estados Unidos. Cerca de esta empresa se estableció en 1887 otra refinería de la Waters Pierce Oil y otra más de esta misma compañía en Árbol Grande, muy cerca de Doña Cecilia, hoy Ciudad Madero, y próxima a Tampico, en el año de 1898. Ambas compañías norteamericanas ensancharon después sus negocios hasta convertirse por el año de 1900 en las principales empresas explotadoras de los terrenos petrolíferos de El Ébano y de la costa de Tamaulipas. Antes, sin embargo, el señor Ángel Sainz Trápaga, allá por 1861, introdujo por primera vez el uso del quinqué en Tampico,
y doña Cecilia Ciudad Madero, pero no fue sino hasta 1880 que los ingenieros norteamericanos Samuel Fairbairn y George Dixon comenzaron la construcción de una refinería en el puerto de Veracruz, la que fue terminada en 1886 y se llamó El Águila. Para 1899, cuando el señor A. Robinson, presidente del Ferrocarril Central Mexicano, invitó al capitalista Edward L. Doheny a que conociera las chapopoteras del Golfo de México, ya Árbol Grande tenía su refinería de la Waters Pierce Oil Company, subsidiaria de la Standard Oil Company, perteneciente al grupo Sinclair Pierce Oil Company, fundada por Henry Clay Pierce. Operaba en el país desde 1886 y se encargaba de surtir de petróleo para alumbrado público en todas las poblaciones de México, combustible que era tratado en aquella refinería de Árbol Grande. A partir de 1897 con la Waters Place Oil Company, posteriormente la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, y en 1907 con la Compañía Mexicana Holandesa La Corona, Sociedad Anónima, el sur de Tamaulipas se preparó para el esplendor que representó el llamado auge petrolero. En esas condiciones se encontraba la explotación del petróleo en México en el citado año de 1900, cuando los agentes de la Casa Pearson, contratistas de las obras del ferrocarril de Tehuantepec y de los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, descubrieron el primer yacimiento de petróleo en San Cristóbal, región de Minatitlán. La Casa Pearson, poderosa firma establecida en Londres, era conocida mundialmente por las grandes obras que construyó en Inglaterra, en Egipto, en China, en Malta, y por ese tiempo estaba terminando las obras del puerto de Veracruz. Su representante en México, Whitman Pearson, más conocido como Lord Colbray, tomó interés en el descubrimiento y mandó contratar los servicios del capitán A.F. Lucas del Ejército de los Estados Unidos para que examinara el lugar y emitiera su informe. El capitán Lucas es el mismo que años atrás descubrió los ricos yacimientos del petróleo de Beaumont, Texas. El resultado no se hizo esperar por mucho tiempo. A fines de 1901 el capitán Lucas instaló la maquinaria y perforó con buen éxito el primer pozo petrolero, que en su honor se le dio el nombre de Pozo Lucas. Luego, en 1902, siguieron con magníficos resultados los pozos número 2 en Salina Cruz y número 3 en el lugar llamado El Chapo, cercanos a San Cristóbal. La Casa Pearson adquirió entonces 2 tanques con capacidad de 55,000 barriles cada uno y fueron instalados en San Cristóbal. Hay una serie de informaciones que a mí me da realmente pena continuar leyéndolos, porque noto que pudiera esto motivar cansancio. Sin embargo, quiero establecer que en Ciudad Madero y Minatitlán, Veracruz, los trabajadores de la Compañía El Águila fueron los pioneros de los primeros sindicatos que en forma organizada impulsaron la unidad con el propósito de formar un frente sólido y revolucionario que se enfrentara al poder de los intereses imperialistas representados en México por las compañías petroleras. Uno de los más portentosos capítulos del sindicalismo mexicano se empezó a escribir en Doña Cecilia, hoy Ciudad Madero, Tamaulipas, cuando en junio de 1923 los trabajadores de la Compañía Mexicana del Petróleo El Águila solicitaron a la empresa mejores condiciones de trabajo, pues se daba el caso de que mientras sus hermanos de la Huasteca Petróleo recibían 30% más de salario haciendo el mismo trabajo, ellos, envueltos en un terrible y criminal casualidad, veían como ejemplo que un matón de las Guardias Blancas ganaba 4 pesos diarios y los jefes de los mismos percibían 8 pesos al día. Estas fueron las poderosas bases que dieron origen al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana algunos años más tarde, pero funcionó fundamentalmente cuando se estableció una gran huelga de 1924. Los trabajadores de la Compañía Holandesa La Corona se fueron a la huelga con su comité ejecutivo local y su secretario general, Juan José Rojas. Este movimiento se originó el 5 de octubre de 1924 y abarcó a Buenavista, El Humo, El Rodeo, San Manuel y Taltoco. Vienen todavía una serie de
de informaciones, pero el propósito era instalar una convención en la Ciudad de México con todo ese tipo eran sindicatitos de cada empresa. Se integró un sindicato de carácter nacional, al menos esa fue la primera intención. Se instaló una convención el 6 de mayo de 1935 en el Salón de Actos de la sección 16 del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la Ciudad de México. La mesa directiva fue presidida por Pedro C. Romero y actuaron como secretarios Armando T. Vázquez, Evaristo Caselín, que estuvo aquí en Reynosa como agente de compras, Evaristo Caselín, y Abelardo Villalobos, delegado del Sindicato de Trabajadores del Petróleo de Minatitlán. Estuvieron presentes 16 delegaciones representados por Carlos Romanillos, Gregorio Guerrero, Armando Kaufman y otros más. Esta convención fracasó, desintegrándose el día 18 de mayo en virtud de que varios delegados alegaron que había ahí representantes de agrupaciones ficticias y que la convención no había llenado la necesidad que motivó su convocatoria. Bueno, México siempre ha sido así. Después de múltiples cuestiones y pláticas se determinó comisionar a Eduardo Soto Ines y Manuel Gutiérrez para que durante el mes de junio recorrieran todas las organizaciones vinculadas con la industria petrolera, y a pesar de que en Minatitlán existía el llamado grupo oposición, que a todos se oponía, se llegó a la conclusión de emitir una nueva convocatoria para el 20 de julio del mismo año de 1935. Para esta decisión se contó con el bloque de orientación de ahí mismo, de Minatitlán, que mucho coadyuvó llamando al orden, llevando acuerdos y el ánimo a la mayoría de los trabajadores. Atendiendo la fecha de la segunda convención, se instala una nueva, ahora en otro local y otra sección del mismo sindicato de ferrocarrileros, con la asistencia de 20 delegados petroleros de todo el país. Estos trabajos fueron presididos por Eduardo Soto Ines y como secretarios Víctor F. Sánchez y, repito, Evaristo Caselín, tesorero Juan de Anaya. Pasaron muchos años de dificultades hasta que por fin se estableció el Sindicato de Trabajadores Petroleros. El 15 de agosto de 1935 quedó terminada la acta constitutiva y quedó el primer comité ejecutivo integrado por Eduardo Soto Ines como secretario general, Víctor F. Sánchez, secretario del Interior, Manuel Gutiérrez como secretario del Exterior, Carlos G. Flores, primer secretario de Conflicto, Raimundo Campos, segundo secretario, Osvaldo L. Hernández, secretario de Organización y Propaganda, y Eduardo H. Cordero, secretario tesorero. Es necesario recordar que el Sindicato de Trabajadores Petroleros tuvo muchos y muy grandes obstáculos para llegar a su realización, de lo que brevemente hemos tratado de apuntar, quizá lo más sobresaliente. Así fue hasta que ya obtuvo su reconocimiento y registro oficial en diciembre de ese año de 1935, quedando como secciones mayoritarias y revolucionarias en su origen la sección 1 de Ciudad Madero, Tamaulipas, y la sección 10 de Minatitlán, Veracruz. Yo creo, honestamente, modestia aparte, sin este antecedente, quizá la expropiación de las compañías petroleras en 1938 hubiera sido casi imposible. Viene una serie de temas todavía que no los quiero yo cansar. Viene el texto completo de la expropiación petrolera que me parece importante. Terminada la lectura del manifiesto, el presidente de la República leyó el decreto de expropiación que textualmente dice: todos sabemos que el presidente de la República, Lázaro Cárdenas, atendió la petición de la Junta Federal de Conciliación y de la Suprema Corte de Justicia y tomó la decisión soberana como presidente de la República de expropiar las compañías. Por ahí dice un señor que ahora es diputado federal, Juan Banotorio, que fue gerente de refinación y que introdujo el sistema Quali para las gasolineras con objeto de que éstas vendieran el producto adecuado. No funcionó. Ahora el señor senador dice que Cárdenas no expropió el petróleo, expropió las herramientas. Eso es cierto, no está descubriendo el hilo negro. El petróleo era de México, nada más que el petróleo, los terrenos donde estaba el petróleo estaban concesionados a las compañías petroleras. Artículo 1. Se declaran expropiadas por causa de utilidad pública y a favor de la nación la maquinaria
instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carros tanques, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles propiedad de la Compañía de Petróleo del Águila, Compañía Naviera San Cristóbal, Compañía Naviera San Ricardo, Huasteca Petroleum Company, Sinclair Pierce Oil Company, Mexicana Sinclair Pierce, la Stanford Pierce Oil, y sigue una serie de empresas extranjeras que estaban en ese país, en México, y que ahora casi la mitad de ellas está todavía en el país. Artículo segundo. La Secretaría de Economía Nacional, con intervención de la Secretaría de Hacienda, como administradora de los bienes de la Nación, procederá a la inmediata ocupación de los bienes en materia de la expropiación y a tramitar el expediente respectivo. Hay un comentario importante en este texto. El personal de confianza que trabajaba para aquellas compañías, y sin menoscabo del personal de confianza que en esta mesa se encuentra, pero en aquellos años, evidentemente con una visión técnica más importante, pero más económica, se aliaron con las compañías extranjeras y dejaron solos a los técnicos y a los trabajadores petroleros. Estos, con el ingenio mexicano, echaron a andar todo el sistema petrolero de aquellos años. Por eso dice aquí, unas horas después, los dirigentes de las secciones petroleras del país recibieron instrucciones telegráficas del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato para reanudar las labores y seguir el curso normal de las actividades, siguiendo el sistema acostumbrado. También se cumplió inmediatamente la orden de integrar un consejo local que deberá encargarse de la administración de todas las instalaciones y particularmente de las refinerías. Esto se logró nombrándose un consejo de administración y todo lo consecuente. Desde mediados de abril empezaron a llegar a la refinería los primeros técnicos enviados de México por el Consejo de Administración de Petróleos: Ziegler, Vázquez, Álvarez, Lara Sosa, Héctor Lara Sosa, muy conocido por nosotros, Schender, Cortés, Rubio, de la Calle y otros muchos. Pocos días después, otro grupo de ingenieros químicos, incluso pasantes, todo este personal técnico, algunos procedentes de otras industrias del país, o profesionistas burócratas y otros completamente novicios, se iniciaron con los ojos cerrados, pero gracias a los antiguos trabajadores veteranos, operadores de las plantas, paulatinamente fueron conociendo los secretos del trabajo petrolero hasta ser capacitados en las operaciones de las refinerías y sus dependencias por los propios trabajadores sindicalizados. Aquellos modestos técnicos de los primeros días, al correr del tiempo, a la medida que iban adquiriendo el dominio del trabajo, se transformaron en soberbios capataces y, según rumores, también en millonarios. El tiempo ha pasado, dejando las huellas inmorales de aquellos lejanos días de incertidumbre, pero también de regocijo en el corazón de los viejos trabajadores petroleros y de los mexicanos patriotas que humildemente aportaron su fe, su entusiasmo, sus escasos salarios, que era toda su fortuna, para hacer posible la graciosa obra de la expropiación petrolera. Bueno, yo termino este renglón, aparte de continuar con otras cosas. ¿Habrá en el futuro, que ya es presente, una segunda expropiación? ¿Tendremos el patriotismo y los arrestos para llevarla a cabo? Esa es una pregunta que queda por ahí pendiente. Tengo un periódico donde viene una caricatura de un amigo, Carlos Romero de Champs, y creo que el periódico de ayer viene una información completita de Carlos Romero. Yo a Carlos Romero de Champs lo conocí desde muchacho y joven, es cierto. Él era el cargamaletas de Joaquín de Arenas de Galicia y de Chava Barragán. Él era transitorio. Joaquín le dio la planta y lo envió a la sección 35 de Azcapotzalco, hoy en Tula, Hidalgo. Y desgraciadamente, pues ya sabemos lo que ha pasado. Pero bueno, hay otra información muy interesante. Muy interesante. Yo no estoy de acuerdo con Carlos Romero, ni estoy de acuerdo tampoco con la corrupción que se ha vivido en Petróleos Mexicanos y en muchas otras empresas. Pero momento, hay un tema interesante de un periodista que se llama Miguel Vadillo y pone una información que eso es bueno llevarlo en mente para que no solamente pensemos en que los líderes sindicales son los corruptos. Si hay algunos, y son muchos, pero momento, funcionarios sancionados de la Gerencia de Operaciones Marítimas,
Están sancionados Jorge Armando Basulto Ramírez, gerente de operación y mantenimiento marítimo, quien fue destituido e inhabilitado por 10 años con una multa por 500.912.730 pesos. Mario Magallón Cruz, subgerente de tráfico marítimo y fletamiento, inhabilitación por 10 años y multa por 500.9 millones. Gilberto de Hoyos Peña, jefe de la unidad de control de gestión, 10 años inhabilitado y multa por 354.918.409 pesos. Hugo Alfonso Cermeño Díaz, superintendente general de análisis de fletamientos, 10 años inhabilitado y multa por 500.9 millones. Alejandro Dorantes Valderrama, superintendente general de tráfico marítimo, inhabilitado por 10 años y sanción por 500.9 millones. Carlos Alberto Martínez de la Fuente, superintendente general de evaluación, 10 años inhabilitado y sanción por 500.9 millones. Antonio Refugio González Martínez, encargo del despacho de la unidad de control de gestión, 10 años inhabilitado y multa por 145.9 millones. Y sigue todavía una lista completa de personal de confianza que lamentablemente, en mi opinión, son inhabilitados en lugar de estar en la cárcel. Eso es lo que debiera ser. Y hay otra serie de informaciones aquí que se nota, y algo que me causó mucha tristeza ver el periódico El Mañana, que es nuestro periódico, con fecha 1 de marzo de este año, donde viene una nota que dice: capacita Pemex a sus trabajadores. Está capacitando a sus trabajadores. Pero la cosa está en que en el mismo periódico, de la misma fecha, viernes 1 de marzo del 2013, viene una nota donde dice: autoridades esperan mayores ganancias, encuentran pozos en el condado Starr, Texas. El mismo periódico. Aquí capacitamos y allá están perforando y sacando gas. Viene otra información también del Mañana. Esta sí es del 30 de noviembre de 2011. Los nuevos ricos. El día que el petróleo apareció. Hace poco el valor de la propiedad de todo el condado era de unos 500 millones de dólares. Ahora, gracias al gas de Pizarra Eagle Ford, los impuestos sobre la propiedad se han disparado a 1.3 billones de dólares. Aquí está la información. ¿De cuándo es la sección? Este periódico es del día miércoles 30 de noviembre de 2011. Y vienen aquí: los permisos de excavación en Eagle Ford han pasado de 26 en 2008 a 2.991 a principios de noviembre, de acuerdo con datos de la Comisión de Ferrocarriles de Texas. Los trabajadores de campos petroleros que han estado llegando en grandes cantidades a Eagle Ford contribuyen a un alza en los impuestos sobre ventas y a los ingresos por impuestos de hospedaje. En el condado de Imit, los ingresos de impuestos sobre ventas aumentaron en más del 800% en 4 años, de 384,000 en 2008 a más de 3.5 millones de dólares en lo que va del presente año de 2011. Y sigue todavía con una serie de información. Viene otro dato que, gracias a Víctor González, habla sobre la plataforma bicentenario de un reynosense muy destacado nuestro, Ramiro Garza Cantú. Desgraciadamente la información a veces es un poco equivocada. Ramiro Garza Cantú no está perforando, su compañía no perfora. Ramiro Garza Cantú está rentando la plataforma bicentenario para que en el área de Matamoros, en el Pozo Perdido número 1, hagan estudios exploratorios. A mí me da mucha pena, pero los matamorenses ya andan un poco medio alebrestados. La Coparmex tuvo una reunión antier con una serie de comerciantes
invitándolos a que hagan inversiones porque Pemex ya está en Matamoros. Quiero decirles que los trabajadores que están laborando en el Pozo Perdido, en la plataforma Bicentenario y otra plataforma nueva que acaban de colocar, son reconstruidas, no son totalmente nuevas. Viene gente del sureste del país en avión, llegan al aeropuerto de Matamoros, toman el helicóptero y se van a la plataforma. Ellos no entran a Matamoros, no consumen en Matamoros. Pero bueno, Matamoros pues tiene esa esperanza y qué bueno que la tenga. Aquí está otra información de Pemex tras el mercado global, donde habla sobre Sabinas, Tampico, Mistlanta, Veracruz, aguas profundas, plataforma de Yucatán. Ya hablaba la semana pasada el amigo Clemente Rendón de la Garza de la cuestión del popote. Yo coincido con él, no es cierto, no hay nada de popote. Lo que pasa es que en el yacimiento, y algunos aquí compañeros petroleros me sabrán de corregir, en la parte muy inferior, ultramarina de los mares, de las aguas ultraprofundas, hay lagunas de aceite, pero la superficie está dividida a Estados Unidos y México. De aquel lado hay no menos de unos 800,000 pozos que se están perforando. En México apenas estamos explorando uno. Y estamos nosotros los mexicanos diciendo que nos están robando con un popote atravesado el petróleo nuestro. No, no es cierto. Ellos están chupando en forma recta el yacimiento, y el yacimiento está caminando hacia el lado donde lo están succionando. Hay otro tema chiquito que se los voy a leer. La terrible explosión y muerte en el edificio B2 de la torre de Pemex ha traído a la atención pública diversas consideraciones, algunas de luto y pesar por los heridos y desaparecidos, y otra francamente abominable, como la de John Paul Rathbone del periódico estadounidense Financial Times, quien consideró que el terrible accidente podría ayudar a acelerar la reforma que permita abrir la paraestatal a la inversión privada, señalando que la gran compañía petrolera está en pleno declive, ni la disfraza. El declive viene de 1988. Y bueno, ahí estuvo el presidente Carlos Salinas de Gortari. Toda la prensa lo ha dicho. Ojalá que no me pase lo que Guillermo González Calderoni, que por andar hablando le pasó algo grave. Mala suerte la de ese pobre torre, pues el 6 de septiembre de 1982, también un gran incendio sin la magnitud de la explosión actual destruyó parte del edificio, incluyendo toda la papelería, actas y comprobantes relacionados con la famosa compra fraudulenta de los barcos Cantarell y Abacún, y ahora sufre esta terrible desgracia. A propósito del petróleo, según la acuciosa investigadora Lauricel Castillo, hija de un patriota, Berto Castillo, y de acuerdo con los datos del Banco de México, entre enero de 2007 y mayo de 2011, Pemex pagó como impuestos, derechos y aprovechamientos 2.379.507 millones de pesos, más de 1.2 billones de pesos que en la administración de Vicente Fox. De tal forma que el esfuerzo de Pemex para ser el mayor contribuyente representa hasta el 98% de sus ganancias, que tienen que ser aportadas al fisco, por lo que evidentemente su utilidad se ve mermada. La dependencia fiscal que tiene México con relación a Pemex es sin duda uno de los temas a debatir por lo que significa para la nación en materia presupuestaria. Amigos míos, yo siento pena, a mi edad, nostalgia de esto que está ocurriendo. No tengo ningún temor de que las compañías petroleras vengan a trabajar a México. Así trabajan en Estados Unidos y otra parte del mundo. Lo que pasa es que en México somos extremadamente corruptos. Ese es el problema. Ahora bien, y se los digo por una experiencia de carácter personal,
Yo tengo una familia en el Valle de Texas. En el Valle de Texas, la dependencia de ferrocarriles y terrenos da la autorización para que una empresa privada perfore en un terreno de una pariente que yo tengo en Estados Unidos. Del producto que se obtiene del subsuelo, esa pariente recibe un porcentaje de esa cantidad de crudo, de aceite o de diésel que se viene obteniendo del pozo. Es lo que sucede en Estados Unidos. Aquí nosotros, desde el artículo 27 constitucional de la Constitución de 1917, se establece que somos dueños del suelo, mas no del subsuelo. Yo no sé cómo nos sepultan, porque abajo ya no es de nosotros, pero pues pagamos para que nos entierren, siendo que el subsuelo dicen que es del país, pero es del gobierno en turno. Hay en Reynosa aproximadamente, y se me pasó a traer la lista, hay aproximadamente como 22 empresas privadas. Les mencionaré algunas: Halliburton, Repsol, que subcontrata, la Schollenberger, Dowell, Merco y otras compañías privadas. Lo que pasó en el kilómetro 17, yo no estoy muy seguro, pero alguien me lo ha comentado, ha sido un secreto a voces entre los trabajadores jubilados. Había 4 petroleros nada más, trabajadores petroleros. El resto eran empleados de compañías privadas. Estaban rasqueteando una bomba y una tubería, una válvula. El pintor que estaba rasqueteando, acostumbrado siempre al olor de la pintura y al olor del tiner, tenía de estar oliendo eso, pero pues él quería que era tiner, no se percató que era gas. A la hora de presionar la válvula, de rasquetearla con más fuerza o de moverla, vino la explosión. Cosa que no nos han dicho en Reynosa. Ya se supo lo que pasó en la Torre de México, pero aquí todavía no nos han dicho. Bueno, pues ya pusimos ahí un monumento donde vienen los nombres de todas las personas que en paz descansen, gente muy buena, trabajadora, que por necesidad de un empleo andaban haciendo trabajos sin seguridad, sin conocimiento, sin capacidad, pero pues desgraciadamente así suelen ocurrir las cosas. Yo recuerdo con mucho cariño el Distrito Frontera Noreste, ahora se llama Activo Integral Burgos, es lo mismo, como es que le cambiaron de nombre. Anteriormente había un superintendente general, después hubo un administrador, ahora creo que hay un encargado. No me dejarán mentir, en la superintendencia había primero un ayudante, luego 2 o 3 ayudantes, entre ellos Enrique García Ondarza, luego Ángel J. Lagarda y Héctor Gómez Covarrubia, que es compañero nuestro. Ellos daban la información periodística, a la prensa daban los datos de lo que se producía, de lo que se vendía, etc. Ahora tenemos una dirección de comunicación social con un departamento de prensa y con un departamento de información. Bueno, pues desde que se hizo el holding de 5 empresas, cuando antes éramos nada más una, pues esto ha venido a ser un caos, o yo no lo entiendo. Quizá yo esté obsoleto y la modernidad no me alcanza la mente para entender que la modernidad es lo más adecuado. Anteriormente teníamos solamente un almacén de materiales, ahora tenemos 3 o 4. Anteriormente teníamos un jefe de personal, ahora hay 3 jefes de personal. Tenemos un hospital extraordinario, eso no lo cuestiono, que fue ampliado en 1970, cuando yo fui secretario general de la 36, fue la primera ampliación. Teníamos una refinería, ahora no hay. Teníamos una planta de absorción, ahora no hay. Teníamos una planta de etileno, ahora no hay. Teníamos una planta de polietileno, ahora no hay. Estamos importando gas, estamos importando gasolina, estamos importando polietileno. Bueno, quizá el gobierno o el presidente de turno sea más visionario que Saddam Hussein y no querrá que en México nos pase lo que en Irak.
Yo les agradezco mucho la atención de ustedes, vamos a seguir platicando y el tema que ustedes deseen y que yo pueda, con mucho gusto se los agradezco. Gracias. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? Oye, Rigo, tú al principio señalaste a determinadas compañías, a Exxon, Shell y eso, y dijiste que son públicas. ¿Son públicas porque cotizan en la bolsa o porque son del Estado o qué? Porque esas son compañías privadas. Bueno, la información que viene aquí de Petróleos Mexicanos son públicas. Pero, o sea, ¿en qué reside lo público? Porque cotizan en bolsa, puede ser que sí. Cotizan en bolsa. Ah, bueno. Si es por eso, sí, porque son privadas. La Exxon es de Bush y digo, es la realidad. Sí, exactamente. Cotizan en bolsa, hasta ahí es Todas ellas. ¿verdad? Es un informe, miren, como un comentario aparte, este muchacho nuevo, Emilio, aquí en el mundo con las compañías, en todas partes. Este muchacho nuevo, director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, Sí. yo conocí al papá y Ajá. lo traté, a Emilio Lozoya Calma. Parece que este elemento es un elemento muy capaz. Dicen que es un... Lo que ocurre es que en México valga una crítica, inclusive, aunque esto es una sociedad de historia, pues no podemos desprendernos también de los temas de carácter político, porque en todo influye. Si desde que me levanto le digo a mi mujer que la taza de café, que el café estuvo muy sabroso ese día, pues ya estoy politiqueando con ella. Y ahí para adelante todo el mundo hacemos lo mismo. En México, ahora últimamente tenemos la idea de que con una maestría en Harvard de 2 meses y con una maestría de 1 mes en Stanford y otra que sacan allá de economía en Chicago, ya son los no plus ultra. Yo recuerdo a nuestros presidentes y lo señalo con mucho respeto, porque inclusive tuve la oportunidad de tratarlos, a don Adolfo Ruiz Cortines, a don Miguel Alemán cuando vino a Reynosa, que yo trabajaba en Pemex, que se inauguró la refinería, que esa refinería la hizo en 6 meses, la hizo con planos norteamericanos. Él mandó a Albino Zamudio como agente de compras para efecto de que se ayudara de alguna manera, y el que tenía el almacén en Hidalgo, Texas, era Amador Holguín. Todo el equipo pasaba a ese almacén de Hidalgo con Amador Holguín y lo pasaban a Mello con Albino Zamudio y a la refinería donde fue gerente Edmundo Suazua. Esa refinería fue de 5,000 barriles, se inauguró antes de que Miguel Alemán entregara el poder. Y además él hizo muchas obras en Reynosa por cuanto a los distritos de riego, la cosa agrícola, etcétera. Aparte de que hizo mucho dinero, ok. Pero luego viene Luis Cortines y él pagó lo último que se debía de la deuda de la indemnización. Tuvo un trato en el campo Cano Treviño con la empresa Edwin W. Pauli. Yo era contador de gas y de aceite. Entonces yo medía en gráficas lo que producía el campo Cano Treviño, y con base en eso Petróleos Mexicanos le pagaba algún recurso a esa empresa. Todos los días a las 11 de la mañana yo enviaba los informes de la producción del distrito frontera noreste a la zona norte en Tampico. Nada de que la región norte y que va el contratista fulano, que no, éramos nosotros los que manejábamos eso. Es más, dábamos gas a las ladrilleras, dábamos gas a Miguel Alemán, que era la única ciudad que tenía gas doméstico, y mandábamos gas a Monterrey, a Saltillo, a Torreón y hasta Chihuahua, por la Compañía Mexicana de Gas y Gas Industrial de Monterrey, por la línea del gas, que ahora no hay nada, ahora pasa por otra parte. Pero retomo el tema, los presidentes que a mi juicio defendieron esto con mucho patriotismo fue Luis Cortines, López Mateos y don Gustavo Díaz Ordaz. Alcanzó a hacerlo en parte Luis Echeverría. Vino la debacle con don José López Portillo, ahí se metió mucho doña Margarita, qué sé yo. Pero definitivamente el error más grande de este país
fue cuando Carlos Salinas de Gortari usurpó la presidencia cuando debió haber sido Cuauhtémoc. Tenía nexos con los Bush, dueños de la Hollywood. Y a mí me apena mucho, pero lo voy a comentar. José Luis, yo creo que tú te acuerdas. Hubo un director general de Petróleos Mexicanos llamado Adrián Layuz. Renunció a ser director de Pemex para ser presidente de la Halliburton de México SADCB. ¡Qué vergüenza! Cuando el padre de él, Adrián Layuz, señor, fue de los que no firmó con López Portillo el decreto para nacionalizar la banca, y ahí fue desocupado. Qué contraste de sangre con sanguínea, detalles de esos. Ahora, pues yo creo que si yo quiero vender mi casa, pues ya no la pinto, ya no la arreglo, la dejo que se deteriore, y pues me consigo un cliente para vendérsela. Y así está pasando con Petróleos Mexicanos, donde aquí ya no se perfora. Antier, en una reunión del archivo municipal ahí con Martín, le tuve que decir al encargado, un ingeniero Plácido, quién sabe qué, que es el encargado, porque ya no es superintendente, que en Reynosa en aquellos años perforábamos 80, 100 pozos a 2.000, 2.500 metros. Pero ¿cómo? Sí, señor, en esa etapa. Y mire, este señor que está aquí retratado es don Antonio J. Bermúdez. Él fue director de Pemex 12 años, los de Alemán y los de Luis Cortines, y a él le debemos la refinería que estaba aquí en Reynosa en aquel tiempo. Hay mucho tema, Pemex es grande. No estoy en contra de que esto finalmente, eso va a ocurrir, se va a privatizar. Lo que sí siento pena es que si yo tengo un rancho y en mi rancho, en lugar de expropiarme el predio, perforan ahí y me dan también un porcentaje del aceite que van a sacar de mi rancho, como lo hacen en Estados Unidos, pues eso sería más normal. Pero el gobierno dice, lo de arriba es tuyo, lo de abajo es mío. ¿Para dárselo quién? Pues a la gente que nomás estira la mano, como los 500 diputados que tenemos, ahora con computadoras, con IPAIS y con una bola de cosas, y con el IFE y con la Suprema Corte, y para qué les platico más. Pero este es nuestro México. Ojalá nunca se parezca a Irak, si no. Pero bueno, hay un senador norteamericano, no me acuerdo ahorita el nombre, que dijo, para concluir, dijo, no necesitamos invadir a México. Vamos a preparar un mexicano que estudie en Harvard, lo mandamos a México y lo hacemos presidente. Y con eso tenemos. Ese fue Carlos Salinas de Gortari.